Y continuamos adquiriendo conocimiento de Dios, del reino de Dios, bajo el tema ¿Quién es Jesús? Y hoy vamos a analizar en el libro de Génesis el capítulo 6, que dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y comenzaron a multiplicarse los hijos de Dios, los que invocaban el nombre de Set. Después tuvo a su hijo, Set tuvo a su hijo, y a partir de allí comenzaron a invocar el nombre de Dios. Estos son los que el libro de Génesis llama los hijos de Dios. Y que también se comenzaron a multiplicar los hijos de Caín, porque Caín fundó una ciudad, y me imagino que todos los descendientes de él vivían en esa ciudad y se fueron esparciendo alrededor de la tierra. Y los hijos de Dios, dice ahí la Biblia, que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Por causa del pecado, Dios acortó la vida en la tierra y le puso límite, 120 años. Pero el hombre que hace lo malo, porque un hombre de Dios puede vivir más. Por ejemplo, Dios dijo: verdaderamente el hombre es carne. Como es carne, en la carne es que el diablo ministra. Entonces, 800 años, 500 años, es mucho, dijo Dios, para que la maldad gobierne en el hombre. Entonces voy a acortar sus días para así tratar de ir como que impidiendo que la maldad se expandiera más, o no sé, o que no hubiera tanta maldad en la tierra. Entonces con la muerte del hombre por lo menos se acaba la maldad en ese hombre, porque la maldad hasta el día de hoy ha seguido haciendo mal. Pero digo yo que esos 120 se cumplen en el hombre malo, en el hombre que hace lo malo, que destruye, que daña. Porque nosotros tenemos referencias, por ejemplo, en los hombres de Dios de la antigüedad. Por ejemplo, en Abraham. Abraham vivió 175 años. El hombre que Dios llamó de en medio de un pueblo idólatra para que le sirviera a él y para a través de él formar un pueblo, que es el pueblo de Israel.
Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Dios le prometió a Abraham que iba a dar un hijo. Su mujer era estéril. Y Dios cumplió con la promesa de darle un hijo y fue Isaac. Isaac vivió 180 años, más que su padre. Jacob, el hijo de Isaac. Esaú y Jacob fueron los dos hijos que tuvo Isaac. Jacob vivió 147 años. Moisés, el hombre que Dios llamó para que guiara al pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida. Le hicieron pecar el pueblo de dura cerviz. Hicieron que Moisés pecara contra Dios golpeando la roca cuando le dijo que le hablara a la roca. Y Dios acordó la vida de Moisés, solamente vivió 120 años para que descansara de ese pueblo. Debe ser que ya lo tenían cansado. David, un hombre que según conforme al corazón de Dios, porque David reconocía, adoraba a Dios con pasión, con fervor. Él decía, no le daré a Dios nada que no me cueste. Él danzaba para Dios, adoraba a Dios con fervor, pero era débil en las cuestiones del sexo, en cuestiones sexuales. Era débil. Tomó una mujer que no era la de él, cometió un homicidio indirecto, tomó muchas mujeres, concubinas. Era como que tenía de allá y de acá. Y Dios acortó su vida. David lo que vivió fueron 70 años y 6 meses. Salomón, el hombre que Dios le dio mucha sabiduría, porque eso fue lo que él le pidió, sabiduría para gobernar al pueblo, y Dios le dio sabiduría, pero también era débil en la carne. Tuvo muchas mujeres y Dios mandó que tuvieran una sola. Solamente vivió 80 años. Entonces, el acortar la edad en las personas, por ejemplo, hay un texto que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra. Una promesa. Entonces, se cumple, sobre todo los 120 años. Lo máximo que puede vivir un hombre son 120 años según cómo viva. Pero ya no vivirán 500, ni siquiera 200. Porque el que más vivió fue Isaac, que vivió 180 años. No tengo referencia de otro. Entonces Dios tuvo que acortar la vida en ese tiempo de los hombres para tratar de frenar la maldad que se estaba desatando sobre la tierra por causa del pecado, porque el hombre le dio cierta autoridad al diablo para gobernar su vida, para gobernar al hombre. Cuando Dios llamó al hombre fue a que él gobernara, a que él señoreara, no a que lo señorearan a él. Pero cuando ellos pecaron, le dieron cierto derecho legal al diablo para gobernar, para entrometerse en la vida del hombre, para ministrar al hombre en su espíritu la maldad. Y cuando el hombre se descuida, cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre aborrece a Dios, entonces el diablo lo toma para él. El hombre tiene libertad para escoger su camino, pero Dios es quien pone límites. O sea, Dios le puso un límite a la edad del hombre para que la maldad no se extendiera tanto, digo yo. No sé. Bueno, para minimizar un poco la maldad, supongo.
Proverbio 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza o dirige sus pasos. Dios, en el intento de frenar la maldad en la tierra, reduce el número de años de la vida del hombre en la tierra. Sin embargo, eso no frenó la maldad. No pudo frenar la maldad. Dios es luz. Y cuando los hijos de la luz se unen a la oscuridad, su luz se apaga. Los hijos de Dios vieron o comenzaron a ver que las hijas de los hombres eran hermosas. Les pasó como a Eva. Eva comenzó a ver el árbol que era malo como algo bueno, que era bueno. Bien. Comenzó a ver lo malo como bueno. Así me imagino que les pasó a estos descendientes de ella en el tiempo de Noé. Comenzaron a ver a las hijas de los hombres que estaban buenas, que estaban bonitas, que estaban hermosas. No tomaron en cuenta que ellos no adoraban a su Dios, que ellos adoraban a otros dioses. Me imagino que ella adoraba a los Baales, a los ídolos, porque el diablo es el que trae la adoración a otros dioses acá en la tierra. Todos esos dioses, cientos y miles de dioses que hay en toda la tierra, que el hombre cree que adora a Dios a través de ellos, eso los ha traído el diablo. Según de los Corintios 20:10 dice, porque lo que los gentiles sacrifican a sus ídolos, a los demonios sacrifican y no a Dios. Entonces, estos hijos de Dios no tomaron en cuenta eso, sino que estaban hermosas las mujeres porque son carne, porque somos carne y muchos somos débiles en la carne. Y como dijo Pablo, yo con la carne sirvo a la ley del pecado. Cuando yo me dejo llevar por la carne, cuando yo hago lo que mi carne dice, lo que mis deseos sensuales me dictan y yo le obedezco, entonces le estoy sirviendo a la ley del pecado. Pero cuando nosotros, lo que quiso decir Pablo es, cuando tú obedeces a tus deseos, a esa ley del pecado que hay en ti, le estás sirviendo al pecado. Pero cuando tú obedeces al espíritu con tu mente, obedeces al espíritu y vences los deseos de tu carne, de tu cuerpo, entonces le estás sirviendo a Dios. Pablo dijo, yo con mi carne sirvo a la ley del pecado, más con mi espíritu sirvo a la ley de Dios. Pero es cuando tú obedeces a uno de ellos dos, a la carne o a tu mente o a tu espíritu, es donde es donde te ministra el espíritu de Dios, a tu espíritu. Mateo 5:13 dice, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada fuera y para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? La sal preserva los alimentos, ¿verdad? Bueno, el cristianismo, los hijos de Dios somos los que preservamos la tierra, porque cuando Dios ve a su pueblo, a su iglesia en la tierra, se frena su ira contra la maldad, ¿verdad? Entonces, la sal es la que da sabor. O sea que sin nosotros, si no hubiesen hijos de Dios aquí en la tierra se vuelve como insípida para Dios. O sea, ya no cumpliría la tierra la función por la cual Él la creó. Porque Él creó la tierra y a los que vivimos en la tierra para alabanza de su nombre, para que le glorifiquemos, le adoremos, le sirvamos a Él, que es nuestro creador.
Pero si nosotros, como en aquel tiempo, los hijos de Dios, se desvanecieron, se convirtieron, en vez de las mujeres convertirse a ellos se convirtieron a las mujeres impías. Y entonces se mezcló la raza de Dios, la simiente de Dios con la simiente del diablo. Y de ahí salieron los poderosos, gigantes que habían antes, y después que ellos llegaron también nacieron gigantes de ellos. Imagínense, gigantes y malos, como Goliat. Segunda los Corintios 6:14 dice, voy a leerlo acá en la Biblia. Segunda los Corintios 6, capítulo 6, versículo 14, dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Y esto fue lo que no hicieron aquellos hijos de Dios, sino que se unieron en un yugo desigual con mujeres que eran de la descendencia del maligno. ¿Qué pasó entonces? Que se corrompió toda la tierra, porque no quedaron hijos de Dios. Toda la tierra estaba, dice que los pensamientos de ellos eran de continuo al mal. O sea, no había un pensamiento para Dios. Se acabaron las ofrendas a Dios. Se acabó la adoración a Dios. No había nadie excepto Noé. En medio de una gran generación, a veces nosotros nos dejamos llevar por la cantidad, decimos, no, si son bastantes, que esos son. No, en aquella humanidad de aquel tiempo, entre tanta gente, miles y cientos de hombres y mujeres, un solo hombre calificó para que Dios a través de él preservara la raza humana. Entonces los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Y cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de Caín, se multiplicó la maldad. Isaías 43:7 dice, y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Para eso fue que Dios creó al hombre. Para que le adorara, para gloria de él. Y en Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces Dios creó al hombre para que le adore a él. Por eso cuando vio cómo el diablo y la maldad eran mucha en la tierra, se arrepintió Dios de haber creado al hombre. La palabra arrepentimiento significa sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho
o dejado de hacer alguna cosa. Corrección o enmienda que realiza el propio autor en su dibujo o pintura. O sea, que el arrepentimiento primero es cuando dice que a Dios le dolió el corazón. O sea, no debía hacerlo, pensó Dios. No debía haber hecho el hombre. Porque estaba el diablo por allí. Y el hombre es carne. Y el diablo ministra en la carne, trabaja en la carne del hombre. Se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. Pero Dios no olvidó la palabra profética que está escrita en Génesis 3:15. Le dijo al diablo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él, una simiente especial de la mujer, que vino a ser Cristo, te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y por eso protegió la mente y el corazón de un hombre llamado Noé. Porque Dios pudo haberlos exterminado a todos y hacer otra pareja. Dios hubiese aprovechado esa oportunidad para haberlos exterminado a todos. Porque tenían una excusa. La maldad se había multiplicado. Pero no sabemos qué leyes rigen, una vez más lo digo, en el universo de donde Dios viene. Quizás los ángeles que era creado en el cielo. No sabemos por qué Dios no destruyó esa primera pareja, sino que los dejó como que para demostrarle al diablo que aún con diablo o sin diablo, Él hace su voluntad y su voluntad se ha de hacer en la tierra. Para llevar a cabo el plan de salvación que ya Dios había profetizado al diablo, que vendría una simiente que le iba a herir en la cabeza y le iba a quitar las llaves de la muerte que Dios le había dado y la autoridad y el principado del mundo, porque Él le ofreció todas las riquezas del mundo a Jesús, y si Él se las ofreció es porque de alguna forma Dios se las había dado a Él. Se las ganó a través del engaño a Eva, con su astucia. Es como que si hubiese una cierta competencia, ¿no?, entre Dios y el diablo. Y Dios llevará siempre la de ganar porque Él es todopoderoso. El diablo lo creó Dios. Al diablo no al diablo, sino que al ángel, que antes era diablo, es una creación de Dios, pero la maldad lo poseyó. Permitió que la maldad lo dominara y se rebeló contra su creador. Dice, Dios no se arrepiente de hacer lo bueno. O sea, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque es carne. Pero no se arrepintió de hacer lo bueno, porque cuando Él hizo todo, dijo, y vio Dios que todo era bueno y bueno en gran manera. Santiago 1:17 dice, en Él no hay mudanza ni variación de sombra. O sea, en Dios no hay, no que si lo hago, que no lo hago, que no. Por eso Jesús dijo que vuestro hablar sea sí o no, porque lo demás de mal procede. Dios sintió un dolor en su corazón y hubo un momento en que sintió arrepentimiento de haber creado al hombre. Pero como ya la palabra profética había sido dada, esto lo ayudó a levantarse y a continuar con su plan, con su proyecto, con lo que Él había designado para este planeta.
Número 23, 14 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. O sea que aunque en un momento se arrepintió, pero él se levantó. Es como cuando una madre, un padre, que un hijo le sale torcido y sienten ese dolor y puede ser que en un momento digan, yo no debí de haber parido a esta persona, pero después ese amor de padre los hace como que volverse a arrepentir de lo que dijo. Y entonces voy a seguir ayudando a mi hijo. Bueno, esa especie de arrepentimiento para que Dios tuvo, un arrepentimiento momentáneo, pero que fue fortalecido por su fe de creer que el hombre sí le puede ser fiel, sí puede vencer al diablo. Y por eso vino Cristo. Y por eso Cristo nos ha dado poder y autoridad para vencer al enemigo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, os doy potestad sobre toda fuerza de la tiniebla y nada os dañará. Así que cuando un hijo de Dios, el diablo le pone la trampa, cae, pero se levanta. Y dice, ahora no me vas a vencer. Y empieza a accionar la fe y a poner en práctica las armas espirituales, la oración, el ayuno, la obediencia a la palabra. Él vence al enemigo, porque Jesús nos ha dado esa autoridad, ese poder para vencer toda artimaña de las tinieblas. Pero no podemos vencer al diablo si en nosotros hay maldad, porque si en nosotros hay maldad, entonces somos ya de él. Dios le dijo a Adán, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y señoread. Es una palabra que fue dada. Y Dios no podía ya revocarla. Pero como Adán pecó y se multiplicó la maldad a tal grado que que a Dios le dolió el alma. Y sintió arrepentimiento de haber creado al hombre, pero la palabra que salió de su boca no vuelve a él vacía. El hombre se arrepiente de hacer algo. El hombre se arrepiente de hacer algo, pero lo que dice no tiene el poder que tiene lo que dice Dios. El hombre puede decir algo y después deshacer lo que dijo. Decir, no, sí lo dije, pero ya no lo voy a hacer. Pero la palabra que sale de la boca de Dios no tiene vuelta atrás. Él lo dice y lo hace. Le dijo al hombre, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Esa palabra fue dada. Isaías 55 dice, 55:11 dice, que la palabra que sale de mi boca, dice Jehová, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello por la cual la he enviado y será prosperada para todo lo que le envié. Entonces Dios preservó a Noé. Dios vio en Noé que había de él en su corazón. Y Noé era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por eso lo escogió entre una gran multitud para preservar la raza humana. Aunque Noé llevaba consigo la ley del pecado. Así que Dios se preservó una simiente, Noé. Romanos 11:4 dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Primera de Reyes 19:18 dice, pero yo he hecho que queden en Israel, fíjate, yo he hecho que queden en Israel
7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal ni le han besado. O sea, yo he hecho que quede. Porque Dios ve el corazón del hombre. Y él vio el corazón de Noé, que era justo, que era recto, que era apartado del mal en medio de aquella generación. Y él hizo o ayudó a Noé a continuar en esa actitud para poderlo usar, para salvar o preservar a la humanidad. El propósito y la voluntad de Dios se cumple y se cumplirá a pesar de lo que el diablo haga. Juan 4:8 creo que es el texto donde dice que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores Dios busca que le adoren. Entonces, nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que hemos luchado y hemos vencido, y tenemos que seguir luchando para seguir venciendo, somos la sal de la tierra. No es que seamos perfectos. Todos los días tenemos lucha contra el pecado, contra la carne. Tenemos que velar, orar, estar alerta, no dejarnos llevar por las corrientes del mundo. Que vino el carnaval, me voy a disfrazar y después me voy a poner la cruz de ceniza y después del carnaval es que voy a ir para la iglesia. No, esos no son adoradores. Esos no son verdaderos adoradores. No, que vienen las fiestas patronales de la Virgencita, no sé qué, me voy a beber mi cervecita, y después que pasen las patronales voy para la iglesia a pedirle perdón a Dios, que me perdone. Tenemos que, todos en algún momento le habremos fallado a Dios, pero tenemos que mantenernos firmes, levantarnos. Levántate, esfuérzate, sé valiente. Levántate, porque la simiente de Dios está en ti. Y así como en aquel tiempo la sal de la tierra se desvaneció y Dios tuvo que exterminar a muchísimas almas, muchísimas vidas. Dios tuvo que ahogar en el diluvio. Y en este tiempo estamos viviendo tiempos peligrosos donde está escrito que el cielo y la tierra que hoy han sido reservadas para fuego, para el fuego de Dios. Así que en este juicio que vendrá sobre la tierra, porque se ha vuelto a multiplicar la maldad, ya no será un diluvio, ya no será agua lo que vendrá del cielo, sino fuego. El fuego de Dios será derramado sobre esta tierra. Y todavía hay tiempo, y Dios está llamando, está diciendo: salid en medio de ellos, pueblo mío. Salid en medio de ellos y no participéis con ellos, para que no participéis en las plagas que van a venir. Hemos visto cómo se han cumplido lo que Jesús dijo: principio de dolores, guerras, rumores de guerra, terremotos en un lugar tras otro, epidemias, pestes, hambre. Muchos se han levantado falsos cristos, se han levantado hombres diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos han engañado. Y una señal contundente. Jesús dijo: y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de la maldad, el fin de este sistema malo, donde el hombre adora más su cuerpo, su físico, adora más al sexo, adora más al dinero ilícito, mal habido, donde el hombre adora más el desorden, la promiscuidad,
adora a los ídolos más que a Dios. Y será predicado este evangelio. El evangelio está siendo predicado en las calles de las ciudades donde se les permite. Porque hay países donde no se puede predicar el evangelio, incluso cuando encuentran a alguien predicando le quitan la vida. Pero donde hay libertad de expresión, libertad de culto, se está predicando a través de los medios de comunicación, se está predicando en campañas, se está predicando casa por casa, se está predicando como lo estoy haciendo yo a través del internet. Para eso son estos videos, para predicar el evangelio, para que tú y todo el que Dios le dé la oportunidad de verlo y de escucharlo, sobre todo de escucharlo y de prestarle atención, no se pierda. Dice Jesús que sería predicado el evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que si las personas que escuchen el evangelio, muchos lo van a oír simplemente para que no tengan excusa delante de Dios de decir, nadie me predicó, y otros lo oirán para salvación, porque prestarán atención al mensaje. Y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que amigo, amiga, hermano, si estás un poco tibio, levántate, busca la presencia de Dios, busca de Dios. Amigo, Dios te ama, Cristo te ama. Te está llamando a un arrepentimiento, a reconocer que eres pecador, que necesitas a Cristo, que necesitas salvación. El evangelio no es religión. El evangelio es el poder de Dios que fue manifestado a través de Cristo para salvación a todo aquel que cree. La religión son dogmas, costumbres, lo que practican todos los años. ¿Cómo le llaman a eso? Bueno, eso es la religión, costumbres, tradiciones de hombre. Esas son las religiones. Tradiciones de hombre. La religión es la estrategia más firme del diablo para destruir a la humanidad, para que la gente esté confundida y diga, ¿cuál será la religión si hay tantas? Yo he oído decir a muchas personas, hay tantas religiones que yo no sé cuál será la verdadera. Entonces, ese es el objetivo del diablo, confundir a la humanidad. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Dios te bendiga y te guarde.